Recientemente leí un hecho interesante, y es que cada minuto que pasa, se estima que 106 personas mueren alrededor del mundo. Cada minuto que pasa, 106 personas mueren en alguna parte del mundo. Y si dividimos eso en segundos, se estima que alrededor de 2 personas mueren cada segundo que pasa. Cada segundo que pasa, alguien muere. Desde el tiempo en que comencé a predicarles, ya varias personas han pasado de esta vida hacia la eternidad. ¿Qué va a suceder contigo cuando mueras? Eso no es algo que es bonito pensar en ello. Algunas personas evitan el tema, pero es algo que todos nosotros debemos preguntarnos. Cuando tú mueras, ¿vas a ir al cielo o vas a ir al infierno? ¿Quieres tener la certeza de que vas a pasar la eternidad con Dios en el cielo? Pues tengo buenas noticias para ti, y esas buenas noticias es que Jesucristo hizo el camino para que tus pecados sean perdonados y que cuando mueras puedas pasar la eternidad con Él en el cielo, y voy a estar predicando acerca de este tema. Y quiero leer de las Escrituras en el libro de los Hechos, el capítulo 3. El libro de los Hechos, capítulo 3, y voy a estar leyendo el verso 19. Y me encanta este libro de los Hechos porque es un libro que nos dice cómo podemos ir al cielo. También nos dice lo que el Evangelio de Jesucristo es. Es un libro que también registra muchos milagros maravillosos y los hechos que fueron realizados por el Espíritu Santo. Nos dice acerca de las grandes multitudes que se convirtieron a Cristo y fueron bautizados y cómo las vidas fueron cambiadas. En este libro vemos milagros, vemos cómo la gente es librada de los demonios, vemos poder, vemos cómo se convierten. Todas estas cosas son igual de importantes para nuestra generación como lo fue en ese entonces. Y aquí, en el capítulo 3 de los Hechos, Pedro está predicando un mensaje. Él acaba de hacer un milagro por el poder del Espíritu Santo y la gente vio ese milagro y por eso se juntaron. Y Pedro está de pie en un lugar llamado el Pórtico de Salomón y había alrededor de él grandes columnas de mármol. Era un lugar muy impresionante. Era un lugar en el cual líderes religiosos se juntaban y era un lugar en el cual las personas que querían buscar a Dios iban, y es un lugar en el cual Jesús mismo también había enseñado. Y Pedro comenzó a predicar y les habla acerca de Jesús. Cómo Jesús murió en la cruz, cómo Él fue resucitado de los muertos y cómo Jesús durante su vida había cumplido muchas de las profecías antiguas en las Escrituras. Y en un solo verso, que es el que vamos a leer, Él les dice qué es lo que deben hacer y lo que tú y yo también somos llamados a hacer. El verso 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Él comienza estas palabras con arrepentíos. Y Pedro estaba predicando a una multitud religiosa, a gente religiosa, gente que va a la iglesia, personas que pensaban que estaban bien, personas que creían que sus vidas estaban bien vividas y que si morían entonces que todo iba a ir bien. Pero Pedro les estaba diciendo que tenían que arrepentirse y convertirse. Y esta palabra, arrepentirse, es el clamor que viene del corazón de Dios, no solo a esa generación, sino también a la nuestra. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie vaya al infierno,
sino que todos procedan al arrepentimiento y que se vuelvan del pecado. Él desea que todos se arrepientan y eso ha sido el anhelo del Señor desde que el pecado entró en el mundo por primera vez. Arrepentíos es el clamor del Espíritu Santo a través del profeta Jeremías, a través del profeta Elías. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue el clamor de Juan el Bautista cuando él preparó el camino del Señor. Arrepentíos fue el primer mensaje de Jesucristo, su primer sermón. Arrepentíos fue también el clamor del Espíritu Santo a través de los apóstoles, a través del libro de los Hechos, cuando ellos llevaban el evangelio al mundo. Y arrepentimiento será el mensaje que preparará el camino del Señor para su segunda venida. Y escuchen bien, hoy el arrepentimiento es solamente posible porque Jesucristo murió y resucitó. Arrepentirse de pecado, volverse del pecado, es solamente posible porque Jesucristo murió y resucitó. Él dijo en el Evangelio de Lucas: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Jesucristo sufrió en la cruz. Él resucitó de los muertos, permitiéndonos así tener un camino para volvernos del pecado, para arrepentirnos del pecado. Y la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos tener esta oportunidad de ser salvos. Esta oportunidad para arrepentirnos es solo a través de Jesucristo. Y tal vez te preguntas, ¿pero cómo funciona esto? Para entender esto, primero debemos comprender que somos pecadores. La Biblia dice que todos hemos pecado y todos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. En el jardín del Edén, cuando Dios creó todo el mundo y creó al hombre, le dio a la humanidad el dominio sobre todo el planeta. El ser humano tenía el dominio sobre el planeta, sobre la tierra, pero el pecado arruinó todo lo que Dios había puesto a nuestro cargo. El pecado destruyó y dañó lo que Dios nos había dado. Y el ser humano ahora enfrenta el juicio de Dios. Pero en la misericordia de Dios, Jesús tomó ese juicio. Él tomó esa ira sobre él mismo. Él murió y sufrió. Él fue torturado y él descendió al abismo por 3 días y 3 noches, tomando el castigo de pecado que tú y yo merecíamos. Él murió en nuestro lugar y él resucitó. Y él venció la muerte y el pecado y ahora se sienta a la diestra del trono de Dios. Permítanme ilustrarles esto a través de una historia de cómo funciona esto. Una historia que nos ilustra lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Había una vez un pequeño niño que se llamaba Tommy. Y un día Tommy y su papá fueron al taller. Y en ese taller ellos hicieron un barco pequeño. Y entonces ellos trabajaron en la madera, la tallaron y pasaron bastante tiempo creando este lindísimo juguete. Lo pintaron y le pusieron también sus velas y amarraron una cuerda a este barquito. Y Tommy atesoraba este barco que él y su papá hicieron. Un día Tommy fue al río, puso el barco en el río y flotó espectacularmente. Y lo vio cómo iba por el río. Y él caminaba a la orilla del río agarrando la cuerda de ese barco y se divertía mucho. Pero eventualmente llegaron a un lugar donde había una corriente y este barquito comenzó a ir más rápido y la cuerda se rompió. Y este barquito comenzó a ir más rápido hacia abajo en el río y Tommy comenzó a correr tratando de alcanzar ese barco. Pero pronto el barquito se desapareció de la vista y él pasó el resto de la tarde buscando ese barco, esperando encontrarlo, pero no pudo encontrarlo. Entonces fue a su casa, muy triste. Días después, él estaba caminando, regresando de la escuela y pasó por una tiendita y él vio un barquito en la vitrina y lo reconoció.
Él vio cómo estaba pintado y él vio también los pequeños golpecitos que ella le había dado. Entonces entró a la tienda y le dijo al dueño de la tienda que ese era su barco, que lo había perdido y que alguien seguramente lo encontró y lo trajo a esa tiendita. Entonces el dueño de la tienda le dijo: perdona, pero tendrás que comprarlo si lo quieres. Cuesta $1. Entonces Tommy volvió a su casa y él contó todo el dinero que tenía y tenía exactamente $1. Entonces él fue corriendo de regreso a la tiendita y compró ese barquito. Y saliendo miró ese barquito y le dijo: ahora tú eres doblemente mío, porque primero yo te hice y ahora te compré. Eso es lo que Jesús hizo por ti. Él te hizo, pero estabas perdido por el pecado. Y luego Él te encontró y Él te compró. Él te compró con su propia preciosa sangre. Lo que Él pide de ti es que te arrepientas de tus pecados y que recibas el regalo que Él te ofrece, que recibas el regalo que Él te dio en la cruz. Que pongas tu confianza, tu fe en Él y que dejes que Él perdone tus pecados. Y tal vez te preguntes, ¿qué es el arrepentimiento? Esta palabra es volverse, apartarse del pecado, ir en una nueva dirección. Estás caminando en un camino de pecado, tal vez estás caminando en una religión falsa, sirviendo a dioses falsos. Entonces arrepentimiento es dejar todo eso y volverse a Cristo Jesús. Tal vez estás caminando en lujuria, tal vez estás caminando en orgullo o en avaricia, o estás caminando en mentiras. Lo que sea que fuere tu pecado, arrepentimiento es apartarse de esas cosas y seguir a Jesucristo como tu Señor. Arrepentimiento es decirle a Dios que lamentas por tus pecados, pero es más que eso, es apartarse de tus pecados, es rechazarlos y escoger ya no más vivir en el pecado. Y cuando haces eso, Dios hace una obra increíble en tu vida. Había un hombre que vivió hace algunos años. Su nombre era Louis Samperini. Y un día, él tenía que ir a la guerra. Él estaba en un avión, estaban volando sobre el océano y el avión se estrelló y pasaron semanas y semanas flotando en el océano. Uno de sus amigos que estaba allí en las pequeñas balsas en las cuales estaban murió y lo tuvieron que empujar hacia el océano. Y después de mucho tiempo fueron capturados por soldados enemigos y los torturaron, los golpearon y casi murió muchas veces y vio a gente pasar las cosas más horribles. Él estaba traumado y con mucha dificultad sobrevivió. Después que la guerra terminó, él regresó a su hogar. Y debido al trauma y a todas las cosas horribles que había visto, él comenzó a beber alcohol. Se volvió un alcohólico. Él comenzó a vivir en lujuria y en pecado. Un día, él conoció a una señorita, se casaron y él se dijo a sí mismo: cuando me case todos mis problemas se van a resolver. Y le ayudó. El matrimonio le ayudó por un corto tiempo, pero antes que se diera cuenta, ya había vuelto al alcohol, ya había vuelto al pecado. Y él volvió a estarse despertando la mitad de la noche, despertándose debido a las pesadillas por las memorias que tenía. Y él vivía en una agonía constante. Su esposa llegó a estar embarazada, tuvieron una pequeña niña. Y él pensó: cuando yo tenga a mi hijo o mi hija, mi vida va a cambiar. Y sí cambió por un corto tiempo. Pero tiempo después, las pesadillas volvieron, el trauma, las memorias, todo volvió y el alcoholismo y su lujuria continuó. Pero él fue invitado a un servicio y había un hombre de Dios que estaba predicando. Y la prédica tocó su corazón y el Espíritu Santo usó esa prédica y entonces él pasó al frente, él se arrodilló y él se arrepintió de sus pecados y él puso su fe y confianza en Jesucristo, en la obra que Jesús hizo en la cruz. Y él dijo que esa misma noche él regresó a su casa, agarró todas sus bebidas, él la destapó y comenzó a derramarlas en el lavabo. Y luego botó las botellas y luego fue y tomó todas las revistas que tenían fotos indecentes y estaban llenas de pecado y él las tiró. Eso es arrepentimiento. Él no solo dijo: lo lamento por mi pecado, sino que él hizo algo al respecto. Él intencionalmente se apartó del pecado. Él dijo que nunca más volvió a estar borracho.
Y Dios hizo tal obra tan poderosa en su vida que nunca más él se volvió a levantar debido a las pesadillas y el trauma que había pasado se esfumó. Dios hizo una obra maravillosa y poderosa cuando él se arrepintió. Y eso es lo que Dios puede hacer por ti. Dios puede hacer una obra grandiosa en tu vida si con sinceridad te arrepientes en tu corazón. La Biblia dice: arrepentíos y convertíos. Cuando te arrepientes de pecado, el Espíritu Santo viene a tu vida. El Espíritu Santo de Dios viene adentro y hay una obra divina que sucede adentro de ti. Él viene a vivir dentro de ti y ninguna persona, ningún poder, ningún demonio, ningún principado puede vencer el poder de Dios en tu vida. La Biblia dice, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Nadie puede vencer la buena obra que Cristo Jesús hace en ti por el Espíritu Santo. Él te transforma y te da nuevos deseos, un nuevo corazón. Él te ayuda y te da el poder para pelear contra el pecado. Él te da el poder para vivir para Él. Y cuando te arrepientes de pecado y Él hace esta obra en ti, nuestro texto dice que tus pecados van a ser borrados. Pedro dice que si tú haces esto, hay una garantía de que Dios va a borrar, quitar tus pecados. Jeremías, el profeta, dice en las Escrituras que los pecados son escritos en un libro. Imagínense. Si todos los pecados que has cometido estuvieran escritos en un libro y que todos en la tierra pudieran ver lo que estaba escrito en ese libro, imagínate qué horrible sería que pudieran ver tus pecados. Pero Jeremías, el profeta, Isaías, el profeta, David escribió en los Salmos de que cuando te arrepientes, tus pecados son borrados de ese libro. Es editado. Hubo un hombre, un ministro, que era un pastor. Él falló, él cayó en pecado y él estaba tan lleno de tristeza y de condenación por lo que había hecho. Y los que estaban sobre él le pidieron que por favor dejara de pastorear por un tiempo. Entonces él consiguió un trabajo, estaba trabajando una vida normal, pero no podía perdonarse lo que había hecho. Después de que pasó un año o más, los que estaban sobre él se acercaron y le volvieron a pedir que pastoreara. Y él les dijo, no puedo hacerlo. Él no podía perdonarse por lo que había hecho, se sentía tan mal de lo que había hecho. Aún y a pesar de que él se había arrepentido, él se sentía horrible. Él estaba bajo gran condenación. Hubo una noche en la cual tuvo un sueño. Y en ese sueño había un libro que estaba abierto y era el libro de su vida. Y en el principio del libro, cuando las páginas se volteaban, él vio eventos que habían sucedido cuando él era un pequeño niño. Y cuando esto continuaba, él luego vio eventos que sucedieron cuando él era un joven. Y seguían volteando las páginas y luego él se dio cuenta que la siguiente página iba a tener el pecado que él había cometido. Y él no quería ver lo que venía. Y cuando la página se volteó, era el punto en su vida donde él había cometido ese gran pecado. Él vio esa página y estaba vacía. El pecado que había cometido había sido borrado de ese libro. Y eso es lo que la Biblia dice que sucederá cuando te arrepientes. Y cuando él se levantó, cuando él se despertó, él se dio cuenta que su pecado estaba borrado. Ya no estaba en condenación. Su arrepentimiento era real y Dios había borrado su pecado. Él fue justificado como si nunca antes hubiera pecado. Y él volvió a ser un pastor y él vivió para Dios sin condenación. En el momento en que te arrepientes de pecado, genuinamente, verdaderamente te arrepientes, Dios borra tu pecado, como si nunca antes hubieses pecado. Y cuando mueras, entonces podrás ir al cielo y no pagar el castigo por el pecado, porque Jesús llevó ese castigo por ti. Y luego nuestro texto dice que cuando esto sucede, vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio vendrán de la presencia del Señor. Cuando te arrepientes de pecado,
y te conviertes y tus pecados son borrados, entonces ahora tienes acceso a Dios y Él te puede visitar. Y cuando estás en oración, puedes venir con confianza ante su trono y recibir su gracia. Puedes experimentar su presencia diariamente. Puedes ser lleno con gozo que solo viene al estar con Dios. Y también puedes recibir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay tiempos de refrigerio que vienen de la presencia del Señor y tú puedes experimentar a Dios regularmente y tú puedes llegar a conocerlo personalmente e íntimamente. Es la cosa más increíble que puedes experimentar. Yo me he arrepentido de mis pecados. Yo creo que si muero hoy, yo iré al cielo a estar con Dios, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Porque Él tomó mi pecado sobre Él mismo y yo me arrepentí de mis pecados. Y puedo decirte que ha habido en mi vida tiempos en el cual he tenido gran refrigerio que vienen de Dios. Encuentros con Dios, tiempos en que tengo oración bendecida, tiempos de adoración, tiempos de venir delante de Dios y ser lleno y de nuevo con su Espíritu Santo. Y es lo más grandioso en la vida y tú puedes recibirlo hoy si te arrepientes de pecado y pones tu confianza y fe en Cristo. No hay ninguna fórmula en hacer esto, no hay ningún botón mágico. Todo lo que tienes que hacer es venir con sinceridad delante de Dios. Puedes orar una oración simple. No hay ninguna manera particular para orar, pero si no sabes qué decir, oremos. Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Lamento mucho mis pecados y yo escojo apartarme del pecado. Yo escojo arrepentirme de pecado. Escojo creer que tú moriste en la cruz por mí y que resucitaste de los muertos. Y ahora quiero vivir para ti. Quiero dar mi vida a ti. Es una oración sencilla. No hay ninguna fórmula. Pero hazlo hoy. Y si lo has hecho o lo vas a hacer, busca una iglesia. Ve a la iglesia, bautízate, vive para Dios. Dale toda tu vida y que su presencia te llene y que experimentes esos tiempos de refrigerio que solo vienen de Dios.